primera clase del Titanic. Fue realmente espeluznante, porque era solo ese hoyo gigante en el tope y yo debía colocar el submarino en la cubierta y moverme lo suficiente para que JJ pudiese bajar. Sorprendentemente, encuentran una lámpara de cristal colgando como si la violencia del 15 de abril de 1912 nunca hubiese ocurrido. Ver esa lámpara cristalina fue una de las cosas que lo hizo una experiencia personal para mí. Esos artefactos humanos te dan la conexión. Sentí como si estuviese bailando en el salón. Era la culminación de todo. La expedición de 1986 fue una celebración. Había terminado. Ante la ausencia de más pruebas o ciencia que hacer aquí, el equipo de Woods Hole sale rumbo a casa el 24 de julio de 1986. Todo el mundo estaba obsesionado con mi expedición al Titanic. No sabían que justo después de hacerla, el barco partió de nuevo. Partió con el Alvin y Jason Jr. Fue a investigar el Scorpion y el Thresher. Y la prensa nunca se enteró. En las películas recientemente desclasificadas vemos a Jason Jr. especialmente reconfigurado para ajustarse a los tubos de misiles del Scorpion y examinar mejor el estado de las armas nucleares a bordo. Incluso mientras la Marina hace sus investigaciones en los submarinos, los técnicos de Woods Hole regresan a sus laboratorios para analizar los datos recopilados en su misión. Un documento clave es este mosaico, creado con 100 imágenes seleccionadas de más de 57.000 fotografías tomadas por la cámara fija Angus en 1986. Brinda una vista imposible de capturar de cualquier otra manera, pues no hay forma de iluminar la enorme estructura en la gran oscuridad de los 3.800 metros. Todo el escenario de la pérdida del Titanic, la naturaleza del daño que sufrió por el témpano, todo ha sido reescrito como resultado de las expediciones. Con las tareas en el Titanic concluidas, los científicos e ingenieros de Woods Hole toman lo que han aprendido de sus pruebas al equipo en el Titanic y comienzan a construir la próxima generación de robots de profundidad y sistemas fotográficos. La visita al Titanic marca un punto resaltante en las carreras de los miembros del equipo, pero también deja otro tipo de marca. Queríamos conmemorar el hundimiento y pusimos placas de bronce abajo, una en la proa y una en la popa, esperando que las personas dejasen este barco en paz. Esa era nuestra esperanza. Pero el atractivo de este legendario barco es demasiado grande. En solo un año, un submarino similar al Alvin, usando brazos robóticos parecidos, llega al sitio, no para dejar placas, sino para llevarse a casa piezas del Titanic. ¿Fue para este propósito que la ciencia había encontrado el naufragio? Para el otoño de 1986, la ubicación del Titanic ya no era un secreto, pero aún guarda muchos misterios y también muchos artefactos, objetos que las personas de todo el mundo quieren ver personalmente. Con muy poco trabajo científico restante por hacer aquí, los investigadores del Instituto Oceanográfico Woods Hole han terminado con el sitio. Existe algún temor de que otros perturben el lugar de descanso del Titanic, tal vez incluso para elevar el barco. Ya que solo un puñado de submarinos son capaces de llegar a la profundidad del Titanic en 1986, la idea no es tomada en serio. Pero el Titanic tiene la capacidad de hacer que las personas ignoren los obstáculos técnicos. Estamos a solo un año más tarde, 1987, y Fremer, el Instituto Oceanográfico francés, se encuentra en el sitio del Titanic con su submarino de $20 millones, el Nautil. Su meta es recolectar reliquias en conjunto con una compañía lucrativa fundada por inversionistas internacionales. En esta expedición, unos 1.800 artefactos son llevados a tierra. Ifremer estuvo involucrado desde el principio, ya que fueron los codescubridores en la expedición de 1985. De hecho, sintieron la obligación de proteger las futuras expediciones al naufragio.
Algunas de las personas involucradas en la localización del Titanic se convirtieron en críticas del rescate. No estoy muy seguro de que el rescate que ha tenido lugar haya servido realmente a un propósito histórico o arqueológico. Básicamente le han quitado las joyas a la vieja dama y a su tumba. Pero la vieja dama aún está allí abajo. Sabemos todo lo que hay que saber sobre esa era y no necesitamos tener un plato frente a nosotros o un par de zapatos para describirla. Así es que es una especie de responsabilidad discriminatoria. No soy un experto, pero no contribuiré con eso personalmente. Individualmente, eso podría ser solo una taza de té en esa vitrina. Pero cuando coloco la taza de té en yuxtaposición con un plato, un cuchillo y un tenedor, y luego comienzo a ver otras cosas de la primera clase o de tercera clase, y comienzo a crear la imagen de cómo era la vida a bordo, esa es la verdadera magia de los artefactos. En la expedición de 1987, el robot francés Robin, la contraparte del Jason Jr. de Woods Hole, también realiza viajes espectaculares al interior del naufragio, pero no para recoger artefactos. Nos encantaría entrar y recoger artefactos. Actualmente no tenemos la tecnología para hacerlo porque podemos introducir una cámara dentro, pero no tenemos la capacidad de colocarle brazos o métodos de recuperación en algo lo suficientemente pequeño para entrar en el naufragio. La compañía de rescate se hace pública en 1993 bajo el nombre de RMS Titanic Incorporated. Artefactos como el silbato de 3 tonos del barco, el mayor jamás construido, son colocados en una exhibición itinerante. 10 millones de personas, desde Londres hasta Santiago de Chile, la visitan y muchos historiadores y museos se alientan con la idea de recuperar artefactos. La idea de estudiar el megáfono del capitán o cualquiera de los otros 6.000 objetos recogidos desde 1987 tiene su propio poder. Mi artefacto favorito, el cual recogí personalmente en 1994, es una canica y media de un niño. No pude evitar conmoverme por la recolección de una pequeña persona, una persona joven cuyas esperanzas y sueños de futuro fueron tan trágicamente truncados esa noche. Otro objeto asombroso es esta bolsa que se descubrió había sido propiedad del vendedor de perfumes Adolf Saalfeld. Este estuche incluye tubos que aún contienen el aceite del que se hacen los perfumes. Hemos investigado minuciosamente. En 1994, la RMS Titanic Incorporated fue nombrada rescatadora en posesión del Titanic por un juez federal. Hicimos representaciones allí en esa corte de que teníamos ese naufragio por virtud del hecho de que teníamos un artefacto del naufragio y queríamos conservarlo y por lo tanto calificar por el derecho de rescatador en posesión. De hecho, recuerdo al juez Clark diciendo que no queríamos tener personas peleando por este barco en aguas internacionales y posiblemente matándose unos a otros. El asunto del rescate y exploración del Titanic entra en la conciencia pública de gran manera en 1997 con la exitosa película de James Cameron. La trama de la película es disparada por un rescatista interpretado por Bill Paxton, quien busca una invaluable joya que se cree perdida con el barco. La toma de los submarinos gemelos, los rusos Mir 1 y Mir 2, al comienzo de la película, es una imagen indeleble. Cuando apareció esa escena inicial en la que los dos submarinos vuelan sobre la proa, yo hice lo mismo. Lo hice de verdad. Quería pararme en el cine y decirlo. En 1996, la compañía RMS Titanic anuncia su intención de recuperar 8 metros del casco de 270 metros del Titanic. Hasta ese momento, terrones de carbón, copas, platos y otros objetos pequeños habían sido recuperados y cuidadosamente restaurados. ¿Es el esfuerzo de elevar un pedazo del propio barco un acto de robo de tumbas, como algunos sugieren? ¿O será traído a casa el Titanic después de 84 años en el mar? El acariciado sueño de recuperar el RMS Titanic es una imposibilidad práctica, pero eso no impide que las personas intenten un rescate simbólico, ya que las nuevas tecnologías les permiten a los rescatistas recuperar piezas cada vez mayores de este alguna vez notable crucero. En 1993, la rescatadora en posesión, la compañía RMS Titanic Incorporated, identifica un pedazo del casco que posiblemente podría ser elevado.
La idea renueva parte del debate iniciado cuando los artefactos comenzaron a ser recuperados en 1987. Creo que sacar las cosas de contexto destruye el contexto. Y sé cuán poderoso fue estar en el Titanic. La gran pieza, como es llamada, está hecha de acero de 2 a 7 centímetros de grosor. El método para elevar este denso trozo de metal se remonta a los muchos planes iniciales para elevar el Titanic, bolsas llenas de diésel más livianas que el agua. Puedes agonizar por horas sobre algún complicado proceso de recuperación, pero llenar una gran bolsa con diésel y lanzarla al lecho marino, sujetar una pieza y recuperarla, es obviamente la manera más simple de hacerlo. En 1996, con mucha atención de los medios, una expedición estadounidense y francesa sujeta 8 bolsas, cada una llena con casi 19.000 litros de combustible diésel. La pieza realiza el largo viaje, haciendo el recorrido en reversa que realizó 84 años antes. Pero se aproxima un huracán, y cuando los rescatistas comienzan a llevar la pieza a casa, surge un problema. El equipo no tuvo suerte, y tristemente, unos 9 metros de la superficie de la gran pieza, de hecho, se soltaron y se precipitaron de nuevo al fondo. La sección de la cubierta C, cabinas 79 y 81, llega al fondo por segunda vez. En 1998, el equipo RMS lo intenta de nuevo con la gran pieza. Un faro colocado allí 2 años antes lleva al equipo justo al lugar. Pero, ¿tendrán más éxito esta vez? Luego de un ascenso de media hora, los balones se asoman sobre las olas. Finalmente, una buena sección del Titanic, aunque solo 20 de sus 46.000 toneladas, hace lo que el barco hundido no pudo. Después de 86 largos años en el mar, la nave de Fábula completa simbólicamente su viaje inaugural. Llega a salvo a Estados Unidos. Se realiza una ceremonia cuando entra en el puerto de Boston el 21 de agosto de 1998. Tan impresionantes como pueden ser muchos de los objetos. No existe quien pueda mirar la gran pieza y no sienta la presencia del Titanic. Siendo la recuperación de artefactos más o menos un hecho de la vida, aún hay quienes discuten que un Titanic completo en el fondo del océano, presentado en video o en película, es más atractivo que un almacén lleno de artefactos. En Woods Hole sentíamos que había una cierta emoción que se obtendría al mirar el Titanic en su lugar en el fondo y al tratarlo como un monumento, no para recuperar objetos. Siempre he tenido una visión de lo que deseo crear. Museos submarinos mediante la telepresencia. La clave es que deseas ir al lugar donde la historia sucedió. Directores de cine y especialmente fotógrafos científicos han identificado el video de alta definición como el avance más importante en la fotografía submarina aparecido en esta generación. La televisión de alta definición tiene pantalla ancha, un formato muy nítido con 2 millones de píxeles de información contra los 210 píxeles de un televisor regular. Aquí, los especialistas de Woods Hole están probando una tecnología de cámara que habría sido imposible imaginar cuando tomaron por primera vez fotografías del Titanic. Fue una oportunidad de fotografiar algunas partes del naufragio que habíamos estado fotografiando desde 1985 y tratar de obtener algunas imágenes que pudiésemos de hecho mirar y descubrir si el naufragio había cambiado en los 10 o 15 años de los cuales tenemos una base de datos de imágenes. Colocan sus cámaras en el exterior de un submarino Mir ruso y se sumergen. Ya que estos submarinos de 25 millones de dólares pueden ser rentados, se han convertido en una manera conveniente para todo tipo de personas, desde científicos hasta turistas, de visitar el Titanic. El ejercicio probará que sus cámaras de tecnología de punta trabajan bajo la extrema presión a 3.800 metros y que compensan mejor la oscuridad y el cieno que es agitado cuando un submarino visita el fondo del océano. Esta tecnología traerá imágenes más nítidas que nunca de todo, desde otros naufragios
hasta animales y geología submarinos no descubiertos previamente. ¿Quién sabe qué nuevos conocimientos serán revelados? Los científicos esperan incluso descubrir pistas sobre el origen de la vida. Recoges todo lo que puedas en esa imagen con la mayor cantidad de detalle y resolución posibles, sin preocupación alguna. Por supuesto que te preocupas, pero no sabes qué será lo que buscarán los científicos en el futuro. Pero sin importar lo buenas que sean las imágenes, las personas siempre querrán dar un vistazo en persona a este monumento a la historia. Nadie sabe con certeza cuánto pasará hasta que el Titanic se haga uno con el lecho marino. La perspectiva de hordas de turistas golpeando el delicado sitio del naufragio hace que algunos se pregunten si no ha ido demasiado lejos la tecnología submarina. Ha estado allí 90 años, se ha oxidado en muchos lugares y hay alguna evidencia de que la superestructura es muy frágil. La bacteria del óxido tiene una preferencia por los remaches que sostienen las placas a las costillas del barco. Así que muy probablemente el barco finalmente colapsará, quizá en los próximos 5 o 10 años. Hay varias organizaciones ahora que obviamente visitan el naufragio. No creemos que la cantidad de actividad allí abajo afecte adversamente al naufragio. No creo que ninguna actividad podría dañar más al Titanic de lo que hace el propio tiempo. Lo cierto es que incluso después de 90 años, las personas continúan deseando algo del Titanic. Algunos han invertido fortunas, otros han puesto sus reputaciones e incluso sus vidas en juego. Pero el Titanic ha dado mucho a cambio, ayudando a la ciencia a desarrollar la tecnología submarina y a abrir el extraordinario mundo del océano para todos. Y aún lo sigue haciendo. En los cruceros que hicimos en 2001, fue muy interesante comparar la imagen de alta definición dentro de la esfera del submarino con la vista del visor. El ojo humano tiene mucha profundidad de campo que las cámaras de alta definición actuales, y eso es algo que vamos a intentar mejorar. Puede que intente regresar en silencio, pero no creo que quiera ir con una gran banda de músicos. Temo que si regreso quedaré muy decepcionado, pues mi museo, el que tengo en la mente, no estará allí. No sé qué tiene el Titanic que hace que no se hunda. No lo dejan permanecer en la tumba. Hay otros naufragios en los que murieron muchas más personas. Bien seas niño o niña, hombre o mujer, el Titanic parece encontrar el botón mágico en ti. Y no es el mismo botón en cada persona. Parece que lanzara un acorde musical y que eso tocase todos los botones. Desde las primeras imágenes en blanco y negro a la claridad de la alta definición, hasta la notable tecnología que puede tocar el pasado, permanecemos atraídos por la historia del Titanic. Esta continúa siendo escrita por quienes se dedican a la exploración. El sitio sigue siendo un monumento a los que murieron, culpables solo de tener demasiada fe en la tecnología.